Bienvenido a los archivos ocultos. Se considera asesino en serie a aquella persona que comete una serie de asesinatos, matando 3 o más personas en un lapso de un mes o más, con un descanso significativo entre cada crimen. Los asesinatos generalmente se cometen como eventos separados y sus responsables pueden presentar diversos grados de enfermedad mental o psicopatía, que pueden contribuir a su comportamiento homicida. El vampiro de Düsseldorf. Peter Kürten, más conocido con el apodo de El vampiro de Düsseldorf, fue un sangriento asesino en serie y agresor sexual en Alemania durante el año 1929. Su modus operandi consistía en violar, asesinar y degollar a sus víctimas. Posteriormente confesaría que en alguna ocasión había bebido de la sangre de sus víctimas, de aquí el seudónimo de El vampiro. El 24 de mayo de 1930 fue arrestado y acusado de 9 asesinatos y 7 intentos de asesinato. Fue hallado culpable de estos crímenes e intentaron que no se le disminuyera la condena aludiendo a problemas mentales. Su historial no solo recoge homicidios, sino también agresiones sexuales hacia casi 80 víctimas diferentes. Finalmente, el 2 de julio de 1931 fue ejecutado, cortándole la cabeza con una guillotina. La historia no deja de sorprender, ya que posterior a su muerte se diseccionó y momificó su cabeza, siendo posible verla actualmente expuesta en un museo de Wisconsin Dells en Estados Unidos. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, más conocido como el payaso asesino, fue un asesino en serie que secuestró, violó y mató a 33 hombres jóvenes, entre 14 y 21 años. El apodo de El payaso asesino se debe a que Wayne actuaba en fiestas de niños vestido de payaso. Él mismo había escogido Pogo el payaso como nombre de su personaje. Originalmente, fue condenado en 1968 a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a 2 jóvenes. Sin embargo, por su buena conducta, su pena fue reducida a solo 18 meses. Tras salir de la cárcel, se casó por segunda vez. Dejarlo libre fue un craso error, pues pasados 6 años desde que fue liberado, fue arrestado de nuevo por un supuesto caso de secuestro. A raíz de la investigación, se descubrió que este sujeto había secuestrado, violado y matado a 33 jóvenes, autoestopistas, mendigos, gigolos y jóvenes de la zona. Fue el mismo Gacy quien, en 1978, confesó los asesinatos diciéndoselo a la policía, indicándoles la ubicación de algunos cadáveres. La mayoría de los cuerpos se encontraban en su propia casa, en el sótano, y como se quedó sin espacio, empezó a enterrarlos en el río Des Plaines, próximo a su residencia. John Wayne Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994, con 52 años, tras haber sido sentenciado a diversas cadenas perpetuas y penas de muerte. La opción final para acabar con su vida fue la inyección letal. Ted Bundy. Ted Bundy fue el autor de 30 asesinatos durante un periodo de 4 años, de 1974 a 1978, aunque la cifra de muertes podría ascender a más.
Se cree que es responsable de otras 40 desapariciones sin resolver. Todas sus víctimas, al menos las que él confesó, fueron mujeres jóvenes de entre 12 a 22 años, muchas de ellas universitarias. Las embaucaba haciéndose pasar por discapacitado o por alguna persona con superioridad social, como por ejemplo un político. Una vez las asesinaba, abusaba de ellas y las desmembraba, lo cual convierte a Bundy en uno de los asesinos en serie más macabros del siglo XX. También se metía en los campus universitarios y mientras las chicas dormían, se ensañaba con ellas hasta su muerte. Durante sus primeros años de formación tuvo una vida relativamente normal. Fue buen estudiante y se licenció en Psicología y Derecho, estudios que le motivaron a que cuando fue detenido, en 1979, decidiera autodefenderse y con su carisma también jugando de su parte, consiguió retrasar varias veces su ejecución. Pero acabó siendo ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 con 42 años de edad. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, el carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense cuyas víctimas fueron varones jóvenes. Los captaba en la calle ofreciéndoles dinero a cambio de hacerles fotografías, mantener relaciones sexuales o ver pornografía con ellos. Cometió sus asesinatos entre 1978 y 1991, teniendo como víctimas a 17 hombres. Dahmer confesó que también había canibalizado alguna que otra víctima. Se cree que algunas de sus víctimas lograron escapar, pero solo una consiguió llegar a la policía. Cuando la policía se personó en el hogar de Dahmer, descubrió una aterradora creación que le valió el apodo del carnicero de Milwaukee, restos amputados de sus víctimas que había unido entre sí en una macabra obra de arte hecha de carne humana. Cuando fue detenido por la policía y tras confesar sus asesinatos, explicó a los investigadores que su propósito era conseguir que las víctimas se quedasen con él. Quería que obedecieran todas sus órdenes, pero que no hablasen. Como ya se había ganado una muy mala fama en la comunidad presidiaria, al ser encarcelado, no se le permitía relacionarse con otros presos para protegerlo de posibles ataques. Sin embargo, él mismo pidió tener contacto con otros reclusos, y cuando lo consiguió, todo parecía ir bien e incluso hacía tareas en compañía de otros. Sin embargo, un día tuvo una pelea con uno de los presos y ambos acabaron muy mal heridos. Otro preso, Christopher Scarver, confesó haberlo matado. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo, conocido también como Destripador Rojo o el Carnicero de Rostov, es considerado el mayor asesino en serie de la historia de la antigua Unión Soviética. Se le atribuye haber cometido diversos crímenes, entre los más graves, asaltos sexuales, asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre 1979 y 1990. Durante su infancia, Andrei Chikatilo era introvertido, inseguro y acomplejado por su miopía. Era especialmente tímido con las mujeres, algo que le pasó factura en sus relaciones amorosas. Tras graduarse como maestro, empezó a sentirse atraído por menores, colándose en los dormitorios de las residencias de estudiantes para masturbarse mientras observaba a los niños dormir. Su carrera criminal comenzó en 1978 con el secuestro de una niña de 9 años, a la que convenció para ir a una cabaña fuera de la ciudad. Al llegar y forzarla a desvestirla, le hizo un arañazo. Al ver brotar la sangre, Chikatilo sintió una gran excitación, siendo el momento que lo cambió todo. A partir de ese momento sus asesinatos estarían marcados
por la búsqueda del placer a través de las puñaladas, mutilaciones, mordiscos y gritos de terror de sus víctimas. Chikatilo practicó canibalismo. Se volvió experto en extirpar los órganos genitales de sus víctimas, órganos que guardaba a modo de trofeo. Cuando fue detenido, Chikatilo confesó haber realizado al menos 56 homicidios, siendo juzgado en abril de 1992 por 53 de ellos. Fue ejecutado en 1994. Edmund Kemper. Edmund Kemper III nació en Burbank, California, en 1948. Cuando tenía 15 años, asesinó a sus abuelos y fue internado en el Hospital Psiquiátrico Estatal en la ciudad de Atascadero, pero su objetivo no fue reformarse, sino todo lo contrario. Ganó la confianza de los doctores y profesionales que trabajaban ahí. De esta forma, obtuvo acceso a carpetas de exámenes de otros internos y psicópatas. Salió libre cuando cumplió 21 años, pero solo para cometer más asesinatos, uno de ellos el de su propia madre. En abril de 1973, después de una acalorada discusión con su madre, esperó a que ella se durmiese. Ed golpeó a martillazo su cabeza y posteriormente la cercenó. Permaneció con el cadáver de su madre durante días. Después de asesinarla, su amiga Sally llegó a buscarla. Ed la invitó a pasar, pero solo para saciar su sed de matar. La golpeó de tal forma que le rompió la tráquea. La decapitó y se fue a dormir. Ed Kemper asesinó, decapitó y abusó de 8 estudiantes en las autopistas entre 1972 y 1973. Elegía a mujeres que hacían autostop. Detenía su vehículo, las subía y las llevaba a lugares apartados para estrangularlas, apuñalarlas y después las decapitaba. Kemper enterraba los cadáveres en la montaña y llevaba a casa las cabezas cortadas de sus víctimas. Después dormía con ellas durante algunos días y al cansarse salía en busca de más. Con un coeficiente intelectual de 145, estatura de 2,5 metros y un peso de 136 kilos, cumple 8 cadenas perpetuas consecutivas desde los 24 años de edad en la prisión estatal de California. Edmund Kemper pidió en 1988 ser liberado porque ya estaba en condiciones de salir. Un miembro de la prisión aseguró que Kemper ha mantenido un comportamiento ejemplar. Afortunadamente, a día de hoy, continúa en la cárcel. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nace en Venadillo, Tolima, Colombia, el 8 de octubre de 1948. También conocido como el monstruo de los Andes, es un asesino en serie colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, las autoridades solo confirmaron la autoría de 110 víctimas. No se puede establecer con certeza el número de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron, y los actos violentos se llevaron a cabo en regiones aisladas, motivos por el cual no se cuenta con cifras fiables. Sin embargo, en su confesión a los investigadores, reconoció haber asesinado a por lo menos 110 chicas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más, según sus palabras, muchas más de 100 en Perú. Ayudó a ubicar un campo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos y 4 más en otros lugares, aunque en otros puntos señalados por él mismo
no se hallaron restos humanos. Si se da crédito a su versión, Pedro Alonso López es el asesino en serie masculino que más asesinatos ha cometido. Estuvo preso en Ecuador hasta 1994 y fue entregado a las autoridades colombianas por pedido de extradición, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. Años después, en 1998, es declarado sano y dejado en libertad. La última vez que se le vio fue el 22 de septiembre de 1999, cuando se presentó en el Registro Nacional de Bogotá para reclamar su nueva cédula de ciudadanía. Al momento, no se sabe de su paradero actual, aunque durante su detención, un grupo de padres de víctimas había manifestado haber hecho justicia por cuenta propia si Alonso López salía nuevamente en libertad. Se presume que fue ejecutado ilegalmente. Aún así, se desconoce su paradero y la Interpol lo busca desde el año 2002 por todos los asesinatos cometidos. Una vez visto esto, ¿tú qué opinas? Bienvenido a los archivos ocultos.